encarga de llevar la orina producida en los riñones hasta la vejiga. Y de la vejiga sale la orina finalmente por la uretra. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes, no van a confundir diferentes. Riñones, uretres, la uretra. Bueno, entonces los riñones se encargan de filtrar sangre, filtran plasma sanguíneo, y el plasma sanguíneo, después de filtrarlo muchas veces en el día, filtra finalmente la orina. Entonces los riñones son los encargados de producir esa orina. ¿Listo? La vejiga es un órgano de almacenamiento, entonces ahí obviamente no se produce nada de orina, sino que simplemente se almacena la orina. Y finalmente esta vejiga se contrae para que la orina salga finalmente por la uretra. Vamos a ver que en la hembra la uretra es únicamente del sistema urinario, o sea, la uretra solamente va a llevar orina, pero en el macho la uretra también se encarga de llevar espermatozoides. Eso, bueno, especialmente el semen, porque ya por la uretra sale semen. Entonces, en el sistema del macho, la uretra también hace parte del sistema reproductor, tiene doble función. En la hembra solamente el sistema urinario. Bueno, entonces hablando un poquito de los riñones, como les decía, ellos se encargan de producir la orina. Y la orina, ¿cómo se produce? Básicamente por una filtración que se da en una unidad chiquitica histológica que verán en otro semestre en los riñones, que se llama el glomérulo. El glomérulo es el encargado de filtrar y filtrar y filtrar, y lo están filtrando todo el día la sangre. Miren que normalmente pasa de 1000, estos valores que están acá son más o menos para un perro de 20 kilogramos, ¿sí? Un perro mediano. Sí, un perro mediano. Entonces, más o menos en el día se filtra de 1000 a 2000 litros de sangre. De esos 1000 a 2000 litros de sangre, el riñón convierte en plasma 200 a 300 litros. O sea, miren que de una cantidad grandísima de 1000 lo pasa solamente a 200 o 300. ¿Listo? De plasma. Y del plasma lo vuelve a filtrar el plasma, y de ahí finalmente va a sacar la orina. Entonces, de 200 a 300 litros de plasma que filtra diariamente, se producen de 1 a 2 litros de orina. Entonces, miren que el riñón es un colador gigante, ¿sí? Por eso es que hay que cuidar tanto la hidratación, porque él necesita mucha hidratación para poder filtrar todo lo que tiene que filtrar. Obviamente en esa filtración él separa moléculas grandes, él no deja que salgan por la orina moléculas grandes como la proteína, la glucosa, esas normalmente no salen por la orina. Cuando ustedes ven un parcial de orina con proteína o con glucosa, es un problema renal, sobre todo en los glomérulos, especialmente en la filtración, porque está dejando pasar cosas muy grandes, normalmente no deja pasar cosas grandes. Y hace una selección de electrolitos que la verán en el próximo semestre cuando vean el renal, eso es más difícil. Bueno, aparte de filtrar y producir la orina, los riñones también tienen una función endocrina, y es que ellos producen la renina, que es una enzima que va a ayudar a regular la presión arterial, y la eritropoyetina, que es una enzima que ayuda a producir rojos. ¿Listo? Entonces, el riñón tiene varias funciones. ¿Listo? No solamente esa parte de la filtración, sino que también ayuda a regular la presión arterial y que haya producción de glóbulos rojos. Bueno, en cuanto ya a la anatomía como tal de estos riñones, vamos a ver que básicamente la anatomía de los riñones se divide en dos. En los riñones que son unilobares y los riñones que son multilobares. Los riñones unilobares se caracterizan, pues tienen una corteza
no hay segmentaciones como tal de su parénquima como ustedes lo ven acá, y tiene una característica específica y es que todos los riñones unilobares presentan pelvis renal. Ahorita vamos a ver qué es la pelvis. En cambio, los riñones multilobares, ustedes ya pueden ver ese parénquima segmentado en lobos, en los lobos renales, y carece de pelvis renal. Multilobares. De las especies que nosotros vemos de mamíferos domésticos, los únicos que tienen riñones multilobares son los bovinos. Las demás especies, cerdos, carnívoros, pequeños rumiantes, o entonces no es lo mismo, no van a encontrar ustedes el mismo riñón en una cabra que en un bovino, ¿listo? Y entonces cerdo, carnívoros, pequeños rumiantes y equinos tienen riñones unilobados. Bueno, dentro de esos riñones unilobados, entonces tienen diferentes formas como ustedes los ven acá. Empecemos por la del equino. ¿A qué se les parece ese riñón del equino? Que los equinos tienen un riñón en forma de corazón. Los carnívoros y los pequeños rumiantes tienen un riñón en forma de frijol, que es el típico que nos han enseñado, que es muy parecido pues al del humano, que viene en forma de frijolito, y el cerdo tiene un riñón por el contrario aplanado y alargado. Incluso en algunos textos dicen que el cerdo tiene multilobar, pero realmente no, él es unilobar porque tiene pelvis renal. Bueno, y los bovinos, entonces los bovinos tienen ese riñón multilobar, ese sí es más fácil de con el riñón unilobado. ¿De qué especie creen ustedes que será eso? Es un carnívoro. Está fijado. Entonces, el riñón, muchachos, ¿ustedes se acuerdan cuando vieron hígado, vieron el riñón en el laboratorio? Sí. ¿Vieron que estaba como en una bolsita que tenía mucha grasa? Sí. ¿No lo vieron? Qué poco detallistas son. Resulta que los riñones están guardados en dos cápsulas. La cápsula más superficial se llama cápsula adiposa, que es esa que uno veía en el laboratorio porque yo no sabía nunca. Adiposa. Adiposa. Yo nunca lo saqué de la cápsula. Esa cápsula adiposa es una cápsula que está conformada por grasa, ¿sí? Y cuando uno retira esa cápsula adiposa, ve esta cápsula que está pegada al parénquima renal. Miren la que acá se ve blanquita, se levantó un poquito. Esa cápsula se llama cápsula fibrosa. Entonces tiene esas dos cápsulas. Esa cápsula fibrosa es bastante gruesa y hace que el parénquima mantenga su tamaño, o sea que el riñón mantenga su tamaño. Es decir, cuando hay algún proceso inflamatorio en el riñón, ustedes no van a palpar un riñón grande. O sea, ustedes no van a decir, uy, ese riñón está como grande, porque esa cápsula fibrosa no deja que el riñón sea grande. ¿Listo? Él no deja que normalmente aumente su tamaño. Entonces, todos los procesos inflamatorios o de cambios estructurales que se van a dar en el riñón se van a dar por dentro del riñón. Entonces, la única forma de evaluar esos cambios son por medio de ecografías. ¿Listo? Entonces, no vayan a decir de pronto de cefalología o algo así, es que tenía riñón grande o que tenía renomegalia. No, no existe. ¿Listo? Y la razón es porque esta cápsula fibrosa no deja que el riñón aumente su tamaño. Bueno, cuando nosotros abrimos un riñón, entonces nos vamos a encontrar con dos partes fundamentales del riñón, que son la corteza y lo que está en el centro, que es la médula. No, es como el tejido, ¿sí? Entonces tenemos la corteza,
médula en este corte, es un corte muy mediano, o sea, muy en el centro del riñón, pues no vemos nada. Lo único que vemos es esta partecita de acá que se llama la pelvis renal. En la pelvis renal va a servir como una especie de una coquita donde va a llegar la orina, ¿sí? Entonces la pelvis renal lo que hace es que recibe la orina que se produce y de la pelvis renal va a pasar y va a salir el uréter, ¿sí? Miren que acá sale directamente el uréter de la pelvis renal. Al lado del uréter ustedes siempre van a encontrar la vena renal y la arteria renal. Y esta hendidura que ustedes ven acá del riñón, donde llega la vena y la arteria, se llama ilio renal. Ese ilio se escribe con H. Esta partecita donde como que el riñón llega y forma acá como una depresión, ese es el ilio renal. Siempre que ustedes vean como esa depresión, sobre todo en riñones unilobados, es porque ahí va a llegar la vena y la arteria renal. Y recuerden que siempre la vena y la arteria renal está acompañada del uréter. El uréter sale de la pelvis. ¿Listo? Todos los riñones que vamos a ver, incluso los multilobados, tienen corteza y médula. Todos. Rayos medulares. Bueno. Este corte que vamos a ver acá es un corte más sagital, en donde miren que ya se quitó básicamente esto que me cubría acá la médula, ¿sí? Entonces yo sigo viendo acá todo esto que es la corteza y acá en el centro veo la médula, pero yo ya veo otras estructuras acá en la médula. ¿Logran identificar ahí la pelvis renal? Sí. ¿Cuál es? ¿Esta? No. ¿Esta? ¿Cómo mande? Entonces, muchachos, si ven que de la pelvis renal salen como unas limitaciones. Esta acá, esta acá, esta acá, esta, miren acá de este lado, esto. Esos se llaman recesos pélvicos. Miren que entra